Bueno, hoy vamos a hablar sobre la violencia sexual y sobre la guía práctica de prevención y atención de la violencia sexual en infantes, niñas, niños y adolescentes. La primera pregunta, ¿qué te pareció la guía? Bueno, la guía práctica de prevención y atención de la violencia sexual en infantes, niñas, niños y adolescentes me pareció de bastante importancia, ya que tiene como contenido, la verdad, información que es muy importante y debería ser del conocimiento general de toda la población para poder identificar cuando nosotros o alguien cercano está sufriendo de violencia sexual. Esta guía básicamente trata de la violencia sexual que sufren las niñas, los niños y los adolescentes y cómo prevenir este tipo de situaciones. Bueno, para entender mejor lo que es el concepto de la violencia sexual, podemos entender a través de la ley 348 que la violencia sexual es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital que amenace, vulnere, restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva, plena en autonomía y libertad sexual de la persona. Cuando hablamos a su vez de violencia sexual, esta suele tener un impacto mayor en personas que son más vulnerables, como es este caso, y hablamos en el caso de esta guía. Por eso se enfoca en este tipo de población, que son los infantes, las niñas, los niños y los adolescentes, porque estos suelen ser esta población suele ser de, de alto riesgo por su vulnerabilidad. A su vez, también la guía nos habla sobre la violencia sexual dirigida a esta población en específico que son los infantes, las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque esta población suele ser la más vulnerable y la más frágil también. Cuando hablamos de violencia sexual, muchas veces podemos no tener un buen concepto entendible y básicamente es porque creemos que la violencia sexual solo se basa en el hecho de una violación o una agresión sexual mayor, cuando no puede ir desde una simple mirada acosadora, acoso verbal. Entonces tendríamos que entender muy bien lo que es el concepto de la violencia sexual. Y esta guía es bastante práctica porque nos da muchos conceptos y muchas definiciones para concretizar y así entender de una mejor forma lo que es la violencia sexual. Ahora bien, también nos dice y refiere que la violencia sexual que muchas veces se sufre es más por el hecho de que sean personas desconocidas las agresores, que sí suelen ser personas desconocidas. A su vez, es alarmante la cuestión que en la mayor parte de los casos, las personas que agreden suelen ser personas cercanas a la víctima. Tenemos un estimado de que un 32% suelen ser personas conocidas, un 14% suelen ser los padrastros, un 2% suelen ser los propios progenitores, padres, y un 7% suelen ser familiares. Estos no son datos oficiales, pero nos hacen tener una idea de que los propios agresores suelen ser personas cercanas a la víctima, al niño, a la niña o al adolescente. La presente guía a su vez también nos habla sobre las acciones que se deben tomar ante la situación de la violencia sexual. También nos habla sobre la prevención, la atención, la protección y la restauración de personas y víctimas de violencia sexual. También tenemos y nos muestra algunos datos sobre la violencia en menores y los infanticidios,
como por ejemplo se ha registrado que entre un 55% de las personas, de los infantes que sufren de violencia son de la ciudad de La Paz y un 22% de la ciudad de Santa Cruz. Si bien no tenemos entendido lo que es la violencia sexual en toda su totalidad, la guía también nos muestra una forma bastante práctica en la que podemos entender las formas de violencia sexual, que son la violencia sexual sin contacto físico y la violencia sexual con contacto físico. Muchas veces creemos que para que se sufra de violencia sexual tiene que haber una violación de por medio, cuando no es así. Por ejemplo, la violencia sexual sin contacto físico básicamente va desde la seducción, cuando esta persona va a seducir a través de palabras a la víctima, la provocación verbal, la exposición de genitales, la masturbación. El victimario, el agresor, puede masturbarse dejando que la víctima lo vea. La mostrar pornografía también es un acto de abusos o violencia sexual. Por otra parte, también tenemos la violencia sexual con contacto físico, que esta ya va mucho más allá, que se le denomina así porque hay el contacto físico. Me parece bastante práctico el hecho de que nos explican muchas cosas. La guía también nos muestra las tipologías de violencia, como por ejemplo, entre estas tipologías podemos encontrar lo que es la violación, el abuso sexual, el estupro, el acoso sexual, la corrupción de menores, el incesto, la violencia sexual comercial. También nos muestra las fases de la violencia sexual. En primera instancia, entre las fases podemos encontrar lo que es la seducción, cuando esta persona va a seducir al infante o a la víctima. Comúnmente estas personas, los agresores, suelen ser bastante manipuladores para conseguir sus fines. Seguida de la fase de la interacción sexual abusiva, esta fase es cuando el agresor ya va a cometer el acto que él quería. Después sigue la instauración del secreto. En esta fase, el agresor va a intentar de alguna forma manipular a la víctima para que ésta no hable y que lo guarde como un secreto. La fase de la divulgación es cuando esto ya se va a conocer y va a salir a la luz. Seguida de la fase depresiva, que es cuando vamos a ver los resultados catastróficos de la violencia sexual. También podemos observar la rueda de la violencia, que básicamente nos muestra en qué tipo de violencia se está sufriendo. Entre esa rueda podemos encontrar la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. La violencia psicológica puede ir desde gritos, indiferencia, insultos, chantaje, negligencia o abandono, humillar, incluso las miradas y los gestos. En la violencia física tenemos los puñetazos, las quemaduras, las cortadas, los golpes con objetos. Entre la violencia sexual también podemos ver la violación, el abuso sexual, el estupro, el abuso sexual comercial, la corrupción de menores, la hipersexualización. También tenemos los factores que conducen a la violencia sexual, los cuales pueden ser la violencia intrafamiliar, las familias muy controladoras, la carencia afectiva, la negligencia y el abandono, incluso el alcoholismo, los factores que son protectores de la violencia. Entre estos podemos encontrar una autoestima sana, cuando al niño se le enseña a respetarse a sí mismo, el respeto a los derechos y ser sujeto de derechos, el reconocimiento y el respeto a su cuerpo, el concepto de privacidad, caricias buenas y malas, dar a conocer qué son las caricias buenas, qué son las caricias malas, cuándo decir no, distinguir entre los secretos buenos y los secretos malos, porque muchas veces los agresores suelen manipular a las personas, a los infantes, diciéndoles que esto es un secreto y no se lo digas a nadie. Entonces es muy importante siempre dar a conocer a los menores el hecho de que no es bueno guardar cierto tipo de secretos. También tenemos el reconocer el engaño, saber cuándo quieren sobornarte a través de regalos
y pedir ayuda. En última instancia tenemos lo que es la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para poder sobreponerse a tal vez algún hecho traumático que ha pasado. En otra instancia también podemos ver las consecuencias en la vida de las víctimas que sufren de violencia sexual. Cuando la víctima sufre de violencia sexual por parte de algún familiar cercano o alguna persona cercana a él, las heridas suelen ser profundas, duraderas y destructivas. Las consecuencias pueden verse a corto, mediano y largo plazo. Por eso es muy importante también ejercer los tipos de prevención para intentar disminuir este tipo de situaciones. La siguiente pregunta es, ¿cómo se promueve la salud mental según la prevención? Pues básicamente lo que la prevención nos, nos da a conocer en primera instancia es que la prevención primaria va más dirigida a todo el público en general, que son ya las niñas, los niños, los adolescentes, los profesores, instituciones, el público en general, para poder prevenir cualquier tipo de violencia sexual. La prevención secundaria llegaría a ser a trabajar con aquellas personas que están en riesgo de sufrir, que ya serían los infantes, las niñas, los niños, los adolescentes. La prevención terciaria va a trabajar con las personas y con la población ya afectada, así para poder también hacer que esta situación no vuelva a ocurrir y que tampoco tenga repercusiones graves en la víctima. Ahora, ¿cómo se promueve la salud mental según la prevención? Pues bien, si tenemos efectivas cualquier tipo de prevención, pues lo que va a hacer sí va a ser básicamente promover la salud, porque al prevenir que ocurran cualquier tipo de violencia sexual, incluso en la prevención terciaria, cuando ya se ha efectuado, trabajar con ese tipo de personas para así rehabilitarlas y que estas se vuelvan resilientes, pues a lo largo del tiempo va a provocar cosas positivas en su vida, generándoles un buen estado de salud mental, porque muchas veces esas personas, y en la mayoría de los casos se ve que las personas víctimas de violencia sexual o cualquier abuso de tipo sexual tienden a tener secuelas a lo largo de su vida. Esto es muchas veces porque no se les trata a tiempo, porque no hay ningún tipo de intervención y esto es muy primordial para poder llegar a tener cualquier tipo de bienestar emocional y que esto también conlleva a un buen estado de salud mental. La última pregunta dice, según tu criterio, en violencia sexual, ¿qué tipo de prevención es la más efectiva? Bueno, según mi opinión y criterio, consideraría que la prevención más efectiva sería la prevención primaria, ya que con esta vamos a trabajar para evitar que ocurra cualquier tipo de violencia sexual, porque después trabajar ya sea con la prevención secundaria, incluso más con la terciaria, con personas que ya han sido afectadas y que ya han sufrido de violencia sexual, con la primaria vamos a intentar evitar llegar a estas instancias. También considero que es muy importante la prevención terciaria, ya que vamos a ver y se va a trabajar con personas que ya han sido víctimas de violencia sexual. A mi parecer, es bastante importante la prevención terciaria porque de ella también depende el, la, la recuperación que va a tener la víctima que ha sufrido de violencia, que es muy importante porque muchas veces tras sufrir este tipo de acontecimientos las personas suelen tener secuelas que pueden ser bastante dolorosas y pueden tener mucha repercusión en sus vidas y a lo largo de sus vidas. Por eso considero que es muy importante trabajar con estas personas para que así también puedan desarrollar esta capacidad y volverse resilientes.